Hola, buen día, ¿cómo están? Damos inicio al trabajo práctico número 3. En el trabajo práctico 1 y 2 hemos abordado las estructuras de tipo trilíticas y en este trabajo práctico vamos a abordar el estudio de las estructuras moldeables de hormigón armado. Vamos a interpretar la estructura no como una sumatoria de elementos horizontales y verticales, sino que las vamos a interpretar, a estudiar y a desglosar como un elemento, como un todo tridimensional. Vamos a compartir pantalla. Y damos inicio. Las estructuras de hormigón armado sometidas fundamentalmente a flexión. Decimos que, y esto ya lo hemos abordado en los trabajos prácticos anteriores, el razonamiento estructural, la propuesta estructural, tiene siempre como objetivo desviar las cargas hacia el suelo, generando el vacío para la dinámica humana, que es esencialmente horizontal. La fuerza de gravedad determina que si apoyamos un sólido sobre el vacío, como es el caso de la figura 1, bueno, allí no hay vacío posible, ¿no es cierto? Si mediante un sistema de tensiones logramos desviar esas cargas hacia la Tierra, generando un vacío, como es el caso de la figura central, allí es donde se empiezan a generar posibilidades para el desarrollo de la actividad humana. Esto llevando a gran escala, como en el caso de la figura número 3, que es el Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo. Llevado a la gran escala, podríamos inclusive albergar grandes superficies, grandes lugares para el movimiento humano a escala urbana, ¿no es cierto? Estos conceptos son repasos de las clases anteriores, ¿no? Hemos hablado de compresión, tracción y flexión. Decimos que toda pieza, todo elemento sometido a presión es un elemento en el cual las fibras se comprimen, se aprietan, se aplastan. Y todo elemento sometido al esfuerzo de tracción es un elemento en el cual las fibras se tiran, se traccionan, se estiran. Para que un elemento o una pieza pueda resistir a la tracción, debe estar compuesto por una fibra continua, por una fibra entera. Tal es el caso de los cables, de las barras de hierro, de los hilos, de los cables de acero, ¿no? Son elementos enteros compuestos por una sola pieza que tienen la capacidad de tirar, de traccionar y de mantener la estabilidad. Mientras que en el caso de los elementos a compresión, pueden estar resueltos por elementos de una sola pieza o por sumatoria de elementos que unos apoyados sobre otros generan compresión. Estos dos esfuerzos simples, unidos en un solo esfuerzo, dan lugar a lo que llamamos el esfuerzo de flexión. La flexión, entonces, es un esfuerzo compuesto por la compresión y por la tracción. Voy a correr un poquito. Ahí está. Tomemos para ejemplificar esta pequeña casa de Paul Rudolph, que nos va a dar una buena impresión de lo que estoy tratando de contarles. Las columnas, sean las que sostienen la cubierta o las que sostienen el suelo, son elementos puntuales sometidos a compresión. Toman las cargas que están por encima de ellas y las desvían de forma puntual y mediante el esfuerzo de compresión hacia un elemento inferior o hacia el suelo. La cubierta colgante es una cubierta naval que está atensorada en sus puntas. La curvatura, la concavidad está dada por su propio peso y en los bordes está traccionada, está tirada por estos tensores que ven ustedes acá en esta perspectiva. Tanto la cubierta como los tensores son elementos sometidos a tracción. Y las vigas y losas que componen el suelo, tanto las que están en la zona central, apoyadas entre dos elementos verticales que derivan al suelo, como la que está en los extremos, que están sometidas, que son voladizos,
ambas piezas, ambos elementos están sometidos a flexión. Este es el espacio interior que da por resultado esta propuesta estructural, que es importante porque somos arquitectos y por este motivo estudiamos las estructuras. Si analizamos puntualmente una pieza horizontal y la sometemos a un estado de carga, veremos que esta pieza se flexiona, se curva, tiende a curvarse. Al flexionarse, esta pieza se comprime en su zona superior y se tracciona en su zona inferior. Cualquier elemento flexible, cualquier elemento no muy rígido que nosotros sometemos a un esfuerzo, toma esta forma naturalmente, donde las fibras superiores se comprimen y las fibras inferiores se traccionan. Cuidado, si vamos al ejemplo del que está en el recuadro azul, que es un voladizo. En el voladizo la deformación es exactamente al revés. Las fibras superiores son las que se traccionan y las fibras inferiores son las que se comprimen. ¿Por qué? Porque está sujetado, tomado, empotrado, solo en un punto. Y el otro punto es el que tiende a descender. Entonces podríamos estar hablando de que existe un par interno de fuerzas, una fuerza de compresión y una fuerza de tracción. Ambas fuerzas son de signo opuesto, son fuerzas contrapuestas, pero son de igual intensidad. Al ser de igual intensidad, se equilibran dentro de la pieza y logran la estabilidad de la misma. A mayor altura de la pieza, a mayor distancia entre Z y D, mayor rigidez de la pieza. Al ser más rígida la pieza, eso me permite separar más los apoyos de esa pieza. Esto quiere decir que a mayor luz, a mayor distancia entre apoyos, necesitaré mayor altura de la pieza. Este tema seguramente lo van a estudiar más adelante cuando empiecen a cursar estructuras. A ver. Entonces, si vamos a estos dibujos, decimos que el hierro, y un poco relacionando con lo que decía en las primeras imágenes, el hierro en barras continuas va a tomar siempre el esfuerzo de tracción. Hay mayor cantidad de hierro donde está la tracción, o donde la tracción es mayor. En el caso de una viga que está apoyada en sus dos extremos, va a haber mayor cantidad de hierro en la zona inferior de la viga, porque es allí donde hay mayor tracción. El hormigón es el material que por un lado toma el esfuerzo de compresión y por otro lado es el que termina de conformar la morfología de la pieza estructural y arquitectónica. En el voladizo se invierte la posición del hierro, porque al estar la tracción en la parte superior, la mayor cantidad de hierro va a estar siempre en la parte superior. Imágenes de lo que estaba comentando recién. Las barras de hierro tomando el esfuerzo de tracción. Esto es una escalera en ménsula. La escalera en ménsula está empotrada en un extremo y los escalones liberados en el otro extremo. Hay mayor cantidad de hierro donde la tracción es mayor. El hormigón es el que va a terminar de conformar las piezas estructurales y además va a tomar el esfuerzo de compresión. La misma escalera, donde al estar en voladizo, se invierte la posición del hierro, ¿sí? Cuando una pieza de hormigón está diseñada con conocimiento técnico, su forma se ajusta siempre no solo a la necesidad de función que le da origen, sino a la lógica de los esfuerzos, al recorrido de las cargas, a los diagramas de deformaciones. En el caso de estos puentes, que son elementos de nivel territorial, de nivel geográfico, por supuesto han sido diseñados para salvar un accidente geográfico, un río, un valle, etc. Pero además de cumplir la necesidad de poder facilitar el cruce, su lógica estructural, su diseño, su lenguaje y su estética no es ni más ni menos que el de las lógicas estructurales, las lógicas de deformaciones y el camino de las cargas que lo hacen posible. El elemento horizontal desvía las cargas por un arco o por elementos verticales que confluyen en un arco y que luego se anclan a la tierra para descargar el esfuerzo.
En el caso de estos elementos de infraestructura urbana, tanques, torres de telecomunicaciones, por supuesto que además de resolver la finalidad para la cual fueron proyectados, su morfología, su forma, su lógica, tiene que ver con el estudio de la estructura y de todo el esquema de esfuerzos y deformaciones que hacen posible esta pieza. Bajando un poco de escala, si vamos a elementos de equipamiento urbano, paradas de ómnibus, por ejemplo, su morfología y su lógica tiene que ver con liberarse de apoyos para dar lugar al movimiento peatonal, para dar lugar a la aproximación del ómnibus, etc. Por lo tanto, estos voladizos, el hecho de que las columnas se retraigan, se vayan hacia atrás y la estructura se proyecte en términos de voladizos, con todo lo que eso significa, tiene que ver, por un lado, con la necesidad y por otro lado, con la lógica del desvío de las cargas al suelo. Esto llevado a la pequeñísima escala, a elementos de equipamiento casi doméstico, podemos ver que pasa exactamente lo mismo. El razonamiento es exactamente igual. Aún así, pasa lo mismo en estas obras de arquitectura. Estas obras de vivienda, de habitación o de edificios de equipamiento son obras de arquitectos muy importantes y son obras muy paradigmáticas, obras que nos sirven para el estudio. Y si las observamos detenidamente, podemos ver que en todos los casos el hormigón armado está estudiado tridimensionalmente. Y está estudiado y está propuesto como un todo indisoluble. Columnas, vigas, losas, rampas, escaleras y demás elementos, todos trabajando solidariamente entre todos, conformando un todo indisoluble. Más obras de grandes arquitectos de todo el mundo que ustedes podrán ir investigando y estudiando para ir razonando más esto que les estoy diciendo. La Casa de la Cascada de Wright es una obra muy clara en este sentido. En general, en las obras de Wright, la estructura portante se aleja de los bordes, se va hacia el centro de la planta, con lo cual, por un lado, libera los bordes para permitir el balconeo, las terrazas, los voladizos, libera los bordes, y por otro lado, al acercar las columnas, le confiere mayor estabilidad a todo el sistema estructural, porque la luz entre apoyos es menor, la altura de las vigas es menor, esto le confiere rigidez y estabilidad a todo el sistema estructural y permite que las bandejas, que las terrazas vuelen y se prolonguen lo más posible. Entonces, al liberar las esquinas, los bordes de columnas, de estructura vertical, esta es la situación interior y esta es la continuidad interior-exterior que se produce en estos lugares. Ven que los bordes están liberados, los ángulos están liberados y la penetración del exterior hacia el interior es absoluta. El maestro Eduardo Sacriste, en su libro Ausonia, en el cual habla de la obra de Wright, dice: las técnicas constructivas de Wright fueron siempre originales. Escuchen esto: el hormigón debe ser tratado especialmente en 3 dimensiones, y no en forma de viga, losa y columna, pues pensaba que el hierro, en tensión, había traído una gran liberación. Una liberación a la planta, una liberación al proyecto, ¿no? Y ahora vamos a ver, a esquematizar lo que estábamos hablando. Las columnas, el sistema de estructura vertical, se va hacia el centro de la planta y del corte. ¿Para qué? Para achicar la luz, achicar el espacio entre columnas, darle mayor estabilidad hacia el sistema estructural y liberar los bordes para que estas bandejas, estas terrazas, puedan volar. ¿Sí? Esto es lo que busca Wright en la Casa de la Cascada. Ahora bien, hagamos este pequeño análisis. Si tomamos una hoja de papel, una hoja 4, cualquiera de nosotros tiene una hoja 4, esta hoja por sí sola tiene determinados atributos, de forma, de resistencia, ¿no? La hoja se dobla. Ahora, si a esta hoja le practicamos algunos pliegues, y les pido que asemejen la foto de la Casa de la Cascada con la foto de las 2 hojas plegadas. Si a esta hoja le conferimos algunos pliegues, vemos que en la misma hoja empieza a adquirir rigidez. Empieza a tener, a través de la forma, otras posibilidades estructurales. Es la misma hoja, es la misma cantidad de materia, pero está dispuesta de diferente manera en el espacio.
De manera que la altura del pliegue de la hoja, la altura de la baranda de la terraza de la casa de la cascada, es lo que le confiere la rigidez a la terraza voladora. Cuanto más alta es la baranda, más puede volar, o más rígida es esa baranda. Claro, estamos hablando de una baranda, entonces tendrá un límite en esa altura, que es el límite lógico que tiene una baranda, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, ¿no? Entonces, decimos, pueden ustedes hacer este análisis en su propia casa y empezar a buscar estas lógicas estructurales que nos permite el estudio del material y de la técnica constructiva tridimensionalmente. En el caso de la Casa del Puente de Amancio Williams, ustedes en el curso de ingreso estudiaron a Amancio Williams, en muchos casos vieron la Casa del Puente. Esta es una obra paradigmática de arquitectura argentina y está en Mar del Plata. Claudio Williams, que es el hijo de Amancio Williams, y es quien recopila la obra de Williams, dice esto que es muy interesante. Dice, su estructura planteada en 3 dimensiones es netamente espacial. En la historia de la arquitectura configura un primer intento por resolver una estructura verdaderamente tridimensional, que trabaja como un conjunto armónico integral y no como un grupo de piezas yuxtapuestas. La lámina curva, voy a mover el mouse, a ver si ustedes lo ven. La lámina curva, que es esta que está por acá abajo, trabaja simultáneamente por medio de los tabiques verticales con la losa de la planta baja principal. Con las barandas vigas que la rodean, estas barandas descargan los voladizos y llevan las cargas a las fundaciones a través de los pórticos y tabiques, contribuyendo a desviar hacia la tierra el empuje de la lámina curva. O sea, comprimen la lámina curva y esa lámina curva desde las puntas, desde estas puntas, ahora lo vamos a ver, descarga el esfuerzo en la tierra. ¿Sí? Esta lámina curva, estas bandejas descargan su esfuerzo sobre la lámina curva y la lámina curva descarga por estas puntas al suelo. Ahí está, la lámina curva descarga por las puntas al suelo. Las vigas que le dan rigidez a la bandeja, y no por casualidad la escalera está también en el centro de la planta. Está en el centro de la planta no solo porque toma la curva, sino porque todas las vigas de borde son las que le dan resistencia a la losa. No se podrían cortar esas vigas, tienen que necesariamente ser continuas. El esfuerzo de la losa y de esa viga descarga sobre estos 6 puntos en la curva, y la curva descarga la tierra por medio de esos 2 tortas de hormigón que se anclan a suelo firme. Dice Claudio Williams, fue encarada entonces como una forma en el espacio que no anulara la naturaleza. La forma es al mismo tiempo estructura en su totalidad. Esta definición es interesante, después más adelante la vamos a ver, dicha también por otro arquitecto importante. Volvamos a analizar el caso de la hoja de papel. Si tomamos una hoja y con 2 pedacitos de cinta la pegamos sobre la mesa, que sería el equivalente a las 2 tortas de hormigón que se anclan en la tierra y que toman el empuje de la curva. Nosotros lo hacemos con 2 pedacitos de cinta de papel pegado. La curva, naturalmente, al pegarla en sus 2 puntas, adquiere rigidez y tiene la capacidad portante de soportar a compresión el peso de la bandeja que está sobre ella y que a su vez es rígida por el plegado de esas vigas. Este es el interior de la casa, de la casa del puente, como les decía. Allí podemos ver desde distintos ángulos tanto el interior de la casa como las características de la curva, de la lámina curva de hormigón, de las bandejas y demás. Todo junto, todo estudiado tridimensionalmente, todo trabajando como un todo solidario, le confieren a esta casa esta espacialidad tan especial. Si estudiamos esta tercera obra, que es la casa que Rafael Iglesias proyectó para él mismo en las Barrancas de Rosario, vemos que también hay un estudio tridimensional de la estructura. Rafael Iglesias dice, hablando de su propia casa, dice, el edificio es la estructura y nada más que la estructura. Volvemos un poco a lo que decía Williams antes, ¿no? El edificio es la estructura y nada más que la estructura. Busco, como en mis últimos trabajos, hacer más complejas las descargas de fuerza. Trato de complicar el camino de la gravedad. Esa línea imaginaria que une las cosas al suelo, ¿se acuerdan del primer dibujito que les mostré del sólido apoyado sobre la tierra?
esa línea imaginaria que une las cosas al suelo por el camino más corto posible. Bueno, él lo que trata de hacer es no llevarlo por el camino más corto posible, de llevarlo por un camino más complejo para producir el vacío que está buscando producir. Las vigas se desplazan, ya sea invirtiéndose hacia arriba, ¿no?, para obtener determinado encuadre del paisaje, o haciéndose presentes, como la de abajo, ¿no?, hacia arriba o hacia abajo, como la viga de acá atrás, para cobijar, para contener, para darle escala al espacio interior. Y esta es la lógica de esta casa. Allá arriba la viga que se invierte, ¿sí?, los ángulos que se liberan para participar del paisaje y de la barranca del río Paraná, ¿sí? Estas vigas, ven ustedes mi cursor, estas vigas que andan por acá, apoyan en este tabique una viga que vuela, una viga que apoya y que le hace peso sobre la anterior, ¿sí?, el sistema de apoyos, el sistema de vigas, el sistema de descargas al suelo, y por acá hacemos y estudiamos lo mismo que estudiamos en las obras anteriores. Es muy sencillo esto, lo pueden proponer ustedes en su propia casa. A partir de una lámina A4 y proponiendo algunos plegados, algunos hacia arriba, algunos hacia abajo, empezamos a ver acá no solo que la lámina de papel adquiere algunos atributos de resistencia y de rigidez, posibilidades de volar y de estar sujetada, sustentada, solo en una punta y volar hacia la otra, sino que además con esas vigas que algunas trabajan hacia arriba, otras trabajan hacia abajo, empieza a conferirle diferentes calidades de cobijo y de espacialidad al espacio que contienen. La planta de la obra, que es muy sencilla, y acá empezamos a ver algunos elementos estructurales. A ver si no pasa la página. Acá empezamos a ver algún tabique de hormigón que anda por acá donde marca el cursor, alguna columna que anda por acá, tabiques, más columnas, ¿no? Y ahí están los elementos que soportan el sistema de cubierta y de piso, tabiques y columnas, y estos soportan a su vez las vigas que están resueltas tridimensionalmente con estos tabiques. La columna de la derecha de la planta, esta que estoy marcando con el cursor, es una columna que, si ustedes pueden imaginar el trabajo de esta estructura, en lugar de soportar una carga y desviarla al piso, tracciona. Es una columna que está trabajando a tracción. Está tirando la viga para abajo para que de la otra punta esa viga pueda subir y no descienda. Ustedes en la ficha de análisis tienen 3 obras que son con las cuales van a tener que desarrollar el ejercicio puntualmente del trabajo práctico número 3. Una de esas obras es el pabellón de servicios, que son los asadores, de Bertolino y Barrado. Son obras muy sencillas, pero que ustedes deberán, por un lado, determinar el recorrido de las cargas, cómo es que estas obras se sustentan a sí mismas, pero por otro lado, entender cómo los elementos que la constituyen funcionan como un todo tridimensional indisoluble. En este caso, estos asadores son cuatro pequeños espacios propuestos justamente dentro de un hotel, dentro de un lugar de esparcimiento, para asado o para lugares de reunión, que tienen la capacidad de trabajar independientemente o individualmente. Y están resueltos en función de una losa que se pliega, que va adquiriendo diversas características, se pliega y se levanta para abrirse hacia el paisaje, adquiere rigidez en la parte central, se vuelve a plegar en la parte donde se aproxima a ese muro de piedra para permitir el ingreso de luz, la ventilación cruzada, etc. Si ven en estos cortes que están acá arriba, se ve cómo esta losa se pliega y cómo empiezan a aparecer algunas costillas, algunos elementos por ahí, que son los que le empiezan a dar, un poco volviendo al trabajo ese del papel plegado, mayor rigidez al elemento. ¿Sí? Estas son esas cubiertas. Estas son esas losas plegadas de las cuales hablábamos, ¿no? Y esos pliegues que nuevamente le dan mayor rigidez, que funcionan como vigas, para luego a través del sistema de columnas descargar los esfuerzos al suelo. En el caso de los pabellones granja, también de Bertolino y Barrado, el sistema es diferente en algún aspecto.
También guarda una lógica de estructura de hormigón armado, en la cual todos los elementos fueron resueltos tridimensionalmente y en convivencia los unos con los otros, no como elementos individuales. Pero acá aparece, bueno, son dos pabellones, un pabellón tiene mayor ancho, el otro tiene menor ancho. Ustedes van a analizar del pabellón de los corrales dos módulos, que son los que nos van a permitir hablar de continuidad y demás, pero no todo el edificio, porque este sí es más grande. Y decíamos, este sistema está compuesto por un sistema de vigas principales, que en el caso del pabellón de corrales tienen 35 metros de longitud. Estas vigas sostienen un sistema de pérgolas, que son otras vigas menores, que a su vez sostienen a las losas. Y luego, por un sistema de tabiques que hacen las veces de columna, descargan las cargas al suelo. Estos elementos planteados, resueltos y estudiados como un todo, no solo dan cobijo a la actividad humana, no solo albergan a la actividad humana, determinan las características del espacio, sino que además permiten que este espacio sea percibido de diversas maneras. La separación entre las vigas pérgola no es siempre la misma, da posibilidad al ingreso de luz de manera variada, de manera que entender también cuáles son los elementos que generan la estructura resistente del edificio y cuáles los que no, nos permiten también, en ese sentido, operar y determinar las características del espacio. Estos esquemas los pongo porque me parece que son interesantes, son los esquemas que hacen los propios autores a la hora de estudiar este edificio. Y me parece que son interesantes porque podría ser la forma en la cual ustedes mismos empiecen a estudiar estos edificios. En el caso del pabellón de la Casa Torcuato, es un pabellón que es un espacio único con un servicio que está dentro del terreno de una vivienda. Es un lugar para esparcimiento y con muy poco uso, con un uso poco determinado, digamos. Y es un pabellón que también está resuelto a partir del plegado de la pieza de hormigón. Y a partir de entender el sistema de hormigón, columnas, losas, vigas y demás, como un todo indisoluble. Un todo donde yo no puedo sacar una pieza y estudiarla en sí misma. Todas ellas, como ven en las fotos y en el corte, todas ellas responden, por un lado, a necesidades estructurales, por otro lado, a albergar, a dar cobijo y a determinar el todo de la pieza arquitectónica. Este es el pabellón donde estas vigas son las que de alguna manera le dan rigidez al sistema estructural, pero cuidado, alguna se determina en forma de viga invertida y otra es el propio plegado de la losa de hormigón que funciona como viga, que hace por un lado las veces de viga y por otro lado contiene el espacio, le da calidad ambiental y calidad de cobijo e intimidad. Digo, la losa invertida hacia arriba, la viga invertida hacia arriba, la losa quebrada hacia abajo generando viga. Todo indisoluble es lo que caracteriza a este espacio arquitectónico. Las fuerzas luego son desviadas al suelo por tabiques y columnas que no solo sostienen, sino que también contienen. Para finalizar la clase, para cerrar, les muestro algunos trabajos de algunos compañeros de años anteriores, donde claramente está a qué apunta el ejercicio del trabajo práctico número 4. Nosotros en el trabajo práctico número 3 vamos a analizar las estructuras de hormigón tridimensional que se proponen en la ficha. Para a partir de esa información, en el trabajo práctico número 4, vamos a proponer un esquema similar al que hemos hecho en el trabajo práctico 1 y 2. Estos son trabajos que han resuelto algunos de sus compañeros en años anteriores, donde claramente podemos ver cómo a partir del estudio de las obras que les damos para analizar y para desglosar, ustedes pueden luego, a partir de un esquema dado, un esquema que nosotros les vamos a dar, reproponer observando, manteniendo y razonando las mismas lógicas o lógicas que surgen y que devienen de las obras de análisis. Más trabajos de compañeros de ustedes de años anteriores. Para finalizar la clase, y volviendo un poco a alguna información que ya hemos visto en algunas placas anteriores,
El maestro Oscar Niemeyer, que es uno de los maestros de la arquitectura moderna, brasilero, es el autor de grandes obras de arquitectura, muy predominantemente de hormigón, dispuestas por todo Brasil. Yo los invito a que lo investiguen porque tiene muchísimo para enseñar la obra de Oscar Niemeyer. Oscar dice: del encuentro de la imaginación con la poesía y la técnica, nace la arquitectura. Y cuando la estructura está lista, es ya la arquitectura. Es el momento de la creación, de la arquitectura en sí. Me parece que es una linda enseñanza. Es una frase que nos deja mucho para pensar y para razonar, y sobre todo los invito a que estudien un poco a este arquitecto, a Oscar Niemeyer, porque tiene una obra grandiosa. Esto es todo con respecto a la clase para el trabajo práctico número 3. Ustedes podrán ir a los grupos y abordar la consigna que está en la ficha para la clase de hoy, que tiene que ver con entender, interpretar estas obras, encontrar las grillas rectoras, en esas grillas rectoras empezar a incorporar los elementos que dan lugar a estos sistemas estructurales. Esas grillas nos van a permitir entrar en escala, en dimensión, en proporción y en posición de cada uno de los elementos, que es, entender eso es como clave. La grilla siempre va a ser nuestra aliada. Así que los invito a los grupos, gracias por su atención, y si quieren podrán revisar esta clase y repasarla cuantas veces sea necesario. Chao, gracias.